¿Cómo está? Comienza Temas del Día, como siempre, con la pregunta del día para que participen en ella. Aquí la tenemos. Con la mediación de Noruega avanzan en Barbados los diálogos por la paz en Venezuela. Hay optimismo en el seno del gobierno del presidente Maduro, quien sigue apostándole al éxito de este proceso. ¿Qué esperar de la oposición o las oposiciones esta vez? Opinión. Este martes en Barbados continúa el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En simultáneo han surgido diversas reacciones en torno al informe realizado por la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Acompáñenos a ver nuestro primer tema del día. Durante su encuentro con el líder humanitario y embajador de la paz, Gurujev Sirse Ravi Shankar, el presidente Nicolás Maduro adelantó que en la mesa de discusión las partes debaten una agenda de 6 puntos concebida en Noruega. El jefe de Estado venezolano acotó que esta agenda integral pretende consolidar el camino de la paz. Yo creo en el diálogo, en el entendimiento de los diversos, en el debate permanente de los temas del país. Y en ese sentido, bueno, establecí contactos con el gobierno de Noruega y el gobierno de Noruega hizo lo que ya se conoce, un conjunto de acercamientos. Con su ayuda y apoyo establecimos una agenda de 6 puntos. Debe saber Venezuela, no se dejen engañar por corrientes falsas de opinión. Hay muchas cosas que hay que informar de esa mesa, esperemos que se informe oficialmente, pero yo puedo adelantar, hay 6 puntos de trabajo. Y en esos 6 puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional, todos, económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo. Y yo dije la otra vez, y lo he demostrado varias veces, creo en el diálogo. Y en el diálogo todas las partes tienen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones. Leonel Retamal desde Caracas nos amplía. Te saludo, Leonel. ¿Qué más se ha logrado conocer al día de hoy sobre este proceso de diálogo retomado ahora en Barbados? ¿En qué contexto se dan estas conversaciones? Hola, Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que escuchamos fueron palabras que pronunció el día de ayer, lunes, el presidente Nicolás Maduro luego de su cita con Ravi Shankar, entregando bastantes informaciones importantes, nuevas respecto a lo que está haciendo estas conversaciones ahora en Barbados. Esta es la tercera cita luego de 2 reuniones previas que se dieron en la capital de Noruega, en Oslo, a los que concurrieron delegados de la oposición y del gobierno. En esta ocasión, la cita de Barbados fue anunciada el día domingo por el ministro vocero del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, fue confirmada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y al día siguiente inmediatamente supimos que ya estaban reunidos en esta isla del Caribe, ambas partes presentando los requisitos, las propuestas que están manejando y sobre todo en esta línea que ha señalado el presidente Nicolás Maduro del entendimiento del diálogo en vías de conseguir la paz y una estabilidad política aquí en Venezuela. El presidente ha dicho que es una agenda de 6 puntos, adelantó, que incluye los más diversos temas económicos, políticos, sociales. Sin embargo, no entregó detalles evidentemente de la profundidad, el detalle de lo que están conversando ahí estas partes, pero dijo que están reunidos durante toda esta semana, que van a seguir aflorando nuevas informaciones. Es lo que informó ayer el presidente Nicolás Maduro, Rey, respecto a esto, y que hoy día sigue la reunión y seguramente habrá nuevas novedades que conoceremos en las próximas horas. Rey. Así será. Muchísimas gracias, Leonel. Hasta muy pronto. Leonel Retamal desde Caracas, Venezuela. Durante su encuentro con la prensa a la víspera, el presidente Maduro condenó conductas desviadas de sectores de la oposición venezolana en el contexto de la mesa de diálogo. Ya hoy en la mesa de diálogo de Barbados, auspiciada por el gobierno de Noruega, hemos puesto sobre la mesa nuestra protesta por, bueno, algún lenguaje destemplado, algunas mentiras que se han informado de algunos sectores de la oposición. Esperemos que corrijan rápidamente y la mesa de diálogo en Barbados, auspiciada por Noruega, se siga consolidando porque ese es el camino de Venezuela.
Una vez finalizado su encuentro con el embajador de la paz, Gurdjieff Sirse Ravishankar, en el Palacio de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro manifestó su agradecimiento por el apoyo que le ofreció el líder indio al proceso de diálogo en Venezuela. Así escribió en Twitter: agradecido y complacido con la visita del líder humanitario y embajador de la paz, Gurdjieff Sirse Ravishankar, hombre de gran experiencia como mediador en la solución de conflictos en varios países del mundo. Sus aportes vienen a fortalecer el proceso de diálogo y paz. El gobierno chino también manifestó su apoyo al reinicio del diálogo entre el Ejecutivo venezolano y la oposición con la mediación de Noruega. El portavoz de la Cancillería, Geng Shuang, detalló que para resolver la situación debe mantenerse el diálogo político e independiente entre las partes. El portavoz señaló que la comunidad internacional debe contribuir en este proceso para encontrar una pronta solución, respetando los principios del derecho internacional. Le propongo hacer una breve línea de tiempo sobre los 6 intentos de acercamiento que ha habido entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana para alcanzar un acuerdo de paz y convivencia. 2014. Luego de los hechos violentos promovidos por la derecha en febrero de 2014, el presidente Nicolás Maduro invitó a la oposición a establecer un diálogo. La coalición opositora autodenominada Mesa de la Unidad Democrática anuncia que no asistirá. En abril de ese mismo año, UNASUR envió una comisión de cancilleres. El Vaticano consigna un representante apostólico. La oposición aceptó y se entablaron las negociaciones. Se lo debemos. También durante la rueda de prensa ofrecida tras la visita de Gurdjieff Shankar, el presidente Nicolás Maduro rechazó el informe emitido por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Helio Abrams personales contra la Bachelet y cedió a las presiones. Quien cedió a las presiones fue ella. Y Venezuela no siente ninguna presión. Un papel mal escrito que no expresa la verdad de Venezuela es rechazado por el mundo, como ustedes han visto el rechazo mundial a ese informe. Lo lamento porque yo lo recibí con buena voluntad y no quiso escuchar ni ver la verdad de Venezuela. No quiso. Lamentable. Paso en falso. Ojalá corrija estos pasos la señora Bachelet. Ojalá. Esta es la pregunta del día. Con la mediación de Noruega avanzan en Barbados los diálogos por la paz en Venezuela. ¿Hay optimismo en el seno del gobierno del presidente Maduro, quien sigue apostándole al éxito de este proceso? ¿Qué esperar de la oposición o las oposiciones esta vez? Opine. Nuestra imagen del día nos va a llevar a Estados Unidos hoy. Son judíos progresistas quienes se congregaron en las inmediaciones del Congreso estadounidense. Algunos fueron detenidos por exigir el cese de los centros de detención de migrantes, donde numerosas personas, incluidos menores, son sometidas a tratos inhumanos. Al regreso de la pausa, le ampliamos sobre esta protesta. La comisión que investiga el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en Chile determinó la responsabilidad política a miembros del Ejecutivo del presidente Sebastián Piñera. Diputados realizaron la última sesión para discutir el caso. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. El informe final fue aprobado con 8 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El presidente de la instancia parlamentaria, Ricardo Celis, explicó que las conclusiones fueron determinantes para responsabilizar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Villa por incapacidad de su gestión, decía el texto, y control de Carabineros. También se les acusa de fallar en garantizar la paz y el diálogo en la región de la Araucanía. Tras la aprobación del informe, será votado en la sala para discutir nuevamente las responsabilidades políticas del caso. Desde Santiago de Chile, Paola Dracni con todos los pormenores. Te saludo, Paola. ¿Cómo ha visto el pueblo mapuche este paso de la justicia chilena?
¿Cómo estás, Rey? Un saludo para ti, para toda la audiencia de Telesur. Pues bueno, escuchábamos a mediodía, justamente hablando con Telesur al huerquén, a uno de los huerquenes de la comunidad de Temucuicui, Jaime Huenchuyán, donde ellos reafirman simplemente lo que han dicho durante casi este año completo, que ha sido una larga agonía para la familia de Camilo Catrillanca, que ha estado buscando justicia. Ellos siempre han hablado de la responsabilidad política, Rey, porque finalmente lo que hay detrás del asesinato de Camilo Catrillanca es una política sistemática del Estado de Chile que ha respondido con represión policial cada vez más estrecha sobre las demandas históricas del pueblo mapuche en cuanto a la restitución de las tierras. Se trata de una demanda histórica aquí en Chile y que por el contrario el Estado de este país ha respondido con represión, porque es justamente el Gualmapu, conocido como la Araucanía, el territorio donde se han instalado las grandes transnacionales forestales que han ido corriendo la cerca, por decirlo coloquialmente, de estos terrenos ancestrales, han arrasado con las araucarias, con todos los árboles nativos de esa zona y han hecho monocultivos, particularmente de pino insigne, secando la tierra y volviendo lo que eran estos territorios mapuches ancestrales simplemente en centros de cultivo. Es una demanda histórica, el Estado de Chile siempre ha respondido de esta forma. Hay que decir que Camilo Catrillanca es el joven mapuche número 16 asesinado en democracia. Incluso durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet también hubo víctimas en similares características que fueron condenadas por organismos de derechos humanos y que nunca el Estado de Chile se había hecho cargo de esta forma como está comenzando a verse hoy. ¿Qué es lo importante de esto, Rey? Que marca un precedente, pues por primera vez el Congreso chileno va a discutir esta responsabilidad política y el pueblo mapuche espera que haya sanciones concretas en torno al ministro Andrés Chadwick y al subsecretario del Interior Rodrigo Uvilla. Hay que recordar que cuando ocurre este asesinato el 14 de noviembre del 2018 es también Jaime Huenchuyán quien hace una llamada a Telesur y nos va relatando de forma dramática, paso a paso, cómo se va llevando a cabo esta incursión policial. Escuchábamos en ese entonces las ráfagas de fondo, pero no sabíamos que ahí estaba siendo asesinado Camilo Catrillanca. Así es que una responsabilidad política que el pueblo mapuche espera concluya en sanciones concretas para particularmente estos dos personeros de gobierno. ¿Y por qué ellos? Pues porque ellos son los que han comandado toda esta incursión y esta militarización de la zona del Gualmapu, dicen como una forma de controlar las protestas de las comunidades que, como te explicaba, demandan esta devolución de territorios. Es el Ministerio del Interior y es la Subsecretaría del Interior a cargo del subsecretario Rodrigo Uvilla quienes han impulsado estas incursiones dentro del territorio ahora bajo el gobierno de Sebastián Piñera, pero también hay que ser justos y hay que recordar que el polémico Comando Jungla, que es este comando especializado en territorio colombiano para ingresar al Gualmapu y hacer control territorial de las demandas de las comunidades, fue impulsado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Así es que esto queda demostrado que es una responsabilidad política del Estado más que del gobierno de turno, Rey. Muchísimas gracias, Paola, por toda esta información que nos acabas de facilitar. Vamos a repasar otras reacciones ahora en Twitter referentes al caso Catrillanca tras las novedades de la justicia chilena. Matías Becker, la verdad siempre saldrá a la luz. Justicia Camilo Catrillanca, dice, renuncia Chadwick y Uvilla, ya sabemos cuáles fueron sus intenciones. Fernando Matteotti, la responsabilidad política de Chadwick es clara, luego de presentar, avalar y justificar las contradicciones y antecedentes falsos luego del asesinato de Camilo Catrillanca, no le queda más opción que renunciar Chadwick, que es la etiqueta. Valentino Veneno, el señor Andrés Chadwick en relación con el asesinato de Camilo Catrillanca mintió y lo criminalizó a más no poder hasta que las pruebas lo obligaron a cambiar el discurso y aún así seguía criminalizándolo. Andrés Chadwick asesino. Pero ¿quién era Camilo Catrillanca? También lo vamos a recordar en nuestro espacio. El joven de 24 años era un dirigente reconocido en la comunidad, nieto del lonco, o sea, líder mapuche Juan Catrillanca.
Fue dirigente del movimiento estudiantil de la zona y partícipe de actos de recuperación de tierras en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, en el sur de Chile. Lideró en 2011 una toma de secundarios en la municipalidad de Ercilla que terminó 2 semanas después tras lograr un acuerdo para la creación de un liceo intercultural y el aumento de becas. Solicitó a las autoridades regionales la desmilitarización de las zonas mapuche donde se había instalado el denominado Comando Jungla. Recordemos además qué pasó con este comunero mapuche desde que lo asesinaron. Camilo Catrillanca fue asesinado el 14 de noviembre del 2018 por un impacto de bala en la cabeza, durante una operación policial de los carabineros en el territorio de la Araucanía. Organizaciones defensoras de los mapuche, movimientos sociales y partidos políticos condenaron el asesinato del Catrillanca. Protagonizaron múltiples manifestaciones. Policías que participaron en el asesinato destruyeron la evidencia grabada desde una cámara de seguridad que portaban. El 20 de noviembre, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigieron aclarecer el asesinato. Una semana más tarde, la jueza Sandra Nabolcura, del Juzgado de Garantía de Collipulli, ordenó la detención de 4 carabineros por estar vinculados con el asesinato. El gobierno chileno suspendió el entrenamiento del equipo especial de carabineros conocido como Comando Jungla, que cuenta con alta tecnología militar y supuestamente busca reforzar la seguridad en la Araucanía. El 19 de diciembre, un medio de comunicación chileno reveló videos que muestran el operativo donde fue asesinado Catrillanca. Tras la difusión de los videos, fue destituido el director general del Cuerpo de Carabineros, Hermes Soto. En enero de este año, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile entregó un informe de avance sobre el asesinato del comunero Catrillanca. Le hablamos de otros temas que también son noticias este martes. Tenemos el tuit de Sabrina Rota, Argentina. Organizaciones sociales realizan en el Día de la Independencia una jornada de solidaridad para la gente en situación de calle. Según el censo que realizaron, hay más de 7.000 personas que no tienen techo en la ciudad más rica del país. Avanzamos, Estados Unidos. Estamos en el Obelisco, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde un informe de organizaciones sociales reveló que más de 7.000 personas viven en situación de calle, mientras que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta solo reconoce cerca de 1.000. En ese marco, organizaciones populares realizaron hoy una jornada solidaria con ollas populares, recolección y distribución de donaciones para las más de 7.000 personas, decíamos, que viven en situación de calle, 16% niños, 40 mujeres embarazadas. De esta cantidad de gente, 5.200 viven en la intemperie, en un momento donde la semana pasada se vivió una ola polar en la República Argentina. Hay gente que murió de frío en situación de calle, y es así que se realiza en este marco esta jornada solidaria en el Día de la Independencia, justamente mientras Mauricio Macri, desde el acto central que se realizó esta mañana en la provincia de Tucumán, llamó a los argentinos a superar las diferencias, a construir el país entre todos. Hay gente que hoy no puede comer, que no tiene un techo donde vivir, y producto de las políticas neoliberales que ha impulsado Mauricio Macri y que hoy se ven fuertemente condicionadas por el Fondo Monetario Internacional en función del préstamo que tomó Mauricio Macri de 57.000 millones de dólares. Recordemos en este contexto también 190.000 millones de dólares de deuda externa en los 3 años y medio desde que asumió Mauricio Macri. 100.000 millones se fueron en fuga de capitales, según lo reveló el Observatorio de Deuda Externa, y esto, por supuesto, tiene que ver con la realidad que viven los argentinos, donde en lugar de fortalecer el modelo productivo, se ha impulsado políticas que han arruinado a la industria, que han llevado al cierre de fábricas, al aumento de la desocupación y de la pobreza, como decíamos hace instantes. Muchas gracias a Sabrina. Ahora sí, vamos con Estados Unidos. Salina Duarte, judíos progresistas exigen en el Congreso de Estados Unidos que no se repitan los campos de concentración del Holocausto, refiriéndose, a los centros de detención de migrantes. Varios fueron detenidos. Estas protestas se replican en varias ciudades. Justamente parte de esas imágenes se las adelantábamos en nuestro segmento de la imagen del día. Vamos ahora a Ecuador. Denise Herrera, 90 ciudadanos venezolanos regresan hoy a su país bajo el plan Vuelta a la Patria. Vamos a escuchar.
El vuelo número 32 salió hoy desde Ecuador con dirección a Venezuela bajo el plan Vuelta a la Patria, una medida urgente que ha tomado el gobierno de Venezuela para asistir a ciudadanos venezolanos quienes denunciaron situaciones de xenofobia, explotación laboral y sexual, no solo en Ecuador, sino también en distintos países de Sudamérica. Hoy desde Ecuador salen 90 ciudadanos que serán repatriados a su país luego de vivir varias situaciones de xenofobia en Ecuador. Se espera también que mañana salga el vuelo número 33 desde Ecuador hacia Venezuela, también una medida, una asistencia que da el gobierno de Venezuela para todos esos ciudadanos que tampoco tienen los ingresos para poder regresar a su país. Desde el año anterior, desde Ecuador, han partido alrededor de 3.000 ciudadanos venezolanos bajo este plan. Muchas gracias a Denise. Edu Marín, nuevo fracaso de las reuniones de Sánchez, Pedro Sánchez quiero decir, Pablo Iglesias y Pablo Casado a 2 semanas del primer intento de investidura. El presidente en funciones no cede ante las peticiones de Unidas Podemos de entrar en el gobierno. Nuestro tema en desarrollo se genera en Colombia. La defensa del congresista colombiano Jesús Santrich se presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia, pero sin el representante a la Cámara. La defensa señaló que aún no saben su ubicación. Ante esto, la sala de instrucción de la Corte sesionó para definir si van a liberar una orden de captura o se va a fijar una nueva fecha para la indagatoria. Desde Bogotá nos tiene toda la información Tatiana Portela. Te saludo, Tatiana. También ha habido últimos pronunciamientos, comunicados. Actualízanos, por favor. Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Lo primero que hay que señalar, Rey, es que la Corte Suprema de Justicia tomará el día de hoy 2 decisiones. Es decir, la primera de ellas iría en lo que han pedido el procurador Fernando Carrillo y el mismo Emilio Archila, que es el consejero para la estabilización y consolidación del proceso de paz. Lo que han dicho hasta ahora la Corte Suprema es que lo que se puede definir es si se realiza una orden de captura en contra de Jesús Santrich para que rinda indagatoria. Pero el otro proceso que se puede adelantar es la nueva fecha para esta indagatoria. Se tenía previsto que sobre el mediodía comenzara esta sala especial de instrucción, sin embargo se ha aplazado y a las 4 de la tarde, hora local, volverán a sesionar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, frente al caso, o más bien, frente al comunicado del partido FARC, lo que dicen es que si bien Jesús Santrich en su momento tuvo, o más bien fue víctima de todo un montaje arbitrario, o más bien fue víctima, digamos, de todo una manera arbitraria en el proceso judicial, lo que sí hay que decir es que por fin, después de que se realiza el pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema, Jesús Santrich después queda en libertad y goza en esos momentos de poder defenderse con todas las garantías. Por eso dicen que ante la no comparecencia de Santrich ante la Corte Suprema de Justicia ha defraudado no solamente al país, sino al partido político FARC. Se espera que el fin de semana este partido tome decisiones sobre la presencia, o más bien sobre la continuidad de Santrich al interior del partido y por supuesto también para definir su curul, porque hay quienes aseguran que el partido político FARC debe perder esa curul de Jesús Santrich y quedaría la silla vacía. Así bien las cosas, entonces nosotros esperamos que sobre las 4 de la tarde hora local la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia sesione y decida cuál va a ser el futuro de Jesús Santrich, si se le emite orden de captura con fines de indagatoria o si por el contrario se va a fijar una nueva fecha para esta diligencia judicial, Rey. Muchas gracias, Tatiana. Vamos entonces a pasar a otro segmento nuestro, la pregunta del día. Se la presentamos nuevamente y vemos respuestas. Ahí está la pregunta. Con la mediación de Noruega, ¿avanzan en Barbados los diálogos por la paz en Venezuela? ¿Hay optimismo en el seno del gobierno del presidente Maduro, quien sigue apostándole al éxito de este proceso? ¿Qué esperar de la oposición o las oposiciones esta vez? Una primera respuesta, la vemos. Freddy dice que se llega a un acuerdo definitivo para que este país salga adelante junto a todos sus ciudadanos y se acabe todo tipo de sanciones y bloqueos, y también que los políticos aprendan a hacer política que no afecte al pueblo. Una respuesta más, Orlando dice: la oposición aboga a que el presidente Maduro salga del poder para ellos, como parásitos, chupar la sangre negra de la tierra patria. No volverán porque el pueblo ya los conoce. La revolución se perpetuará siempre y cuando se trabaje por y para el proletariado y campesino. Por último, repasamos la respuesta de Yaotl. La oposición solo estará alargando la muerte política de Juan White Duck
quien carece de logros. La oposición está ahora más fragmentada que hace 5 años. Se impondrá la paz. Muchas gracias a todos por participar y a usted por asistirnos. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos que los universitarios del mundo se reúnen en Sydney, Australia, para participar en el concurso anual de robótica. Se encuentra una gran variedad de estos artefactos que prácticamente han venido acercándose mucho a las costumbres, a los hábitos, a los movimientos del ser humano. Y ello permite justamente avanzar en lo que se conoce como inteligencia artificial. Con esas imágenes nos despedimos.